Está claro que un mal producto puede arruinar una marca, pero no siempre el motivo de unas ventas desastrosas es que lo que se ofrezca sea malo. En esta lista de 5 autos que arruinaron sus marcas hay algunos que fueron formidables, pero llegaron en el peor momento posible. Incluso los hay que se vendieron tanto que llegaron a ser un problema, aunque resulte contradictorio. Es el caso de el Fusca y el Porsche 911, que eran caballitos de batalla de sus respectivas marcas, pero que los tenía nerviosos a estas marcas porque ¿qué pasaría después que se dejaran de vender estos vehículos? Capaz que lo que sacaran no sería tan bueno o a la gente no le gustaría. Bueno, acá le voy a mostrar 5 autos que pusieron en números rojos a sus empresas. El primero de ellos es el NSU RO 80, que pasó de coche del año a cerrar NSU. En el 67 NSU dejaba a todos con la boca abierta al presentar su nueva berlina, el NSU RO 80. Su diseño era muy moderno, con una estilizada carrocería aerodinámica que ofrecía además una excelente seguridad pasiva gracias a sus amplias zonas de deformación programada. El interior era muy espacioso y confortable, su comportamiento dinámico excelente y su motor era revolucionario. Todas estas cualidades hicieron que en el 68 fuese elegido como auto del año en Europa, de forma casi unánime. Fue la primera berlina con mecánica Wankel. Su mecánica rotativa de doble rotor rendía 115 caballos que se transmitían a las ruedas delanteras a través de una caja de cambio semiautomática de solo 3 velocidades. Bueno, sí, lo que están pensando. Este matrimonio no se llevaba muy bien, el convertidor de par tenía muchas pérdidas por resbalamiento y con solo 3 velocidades las relaciones de cambio eran eternas. Esto hacía que el motor Wankel, que no destaca por ofrecer elevadas cifras de par, trabajase demasiado en rango fuera de los ideales, lo cual, sí señor, disparaba los consumos. Para colmo, la tecnología de los motores rotativos no estaba todavía bien evolucionada y las primeras unidades dieron muchas averías que obligaron a NSU a cambiar motores completos en garantía. Imagínense. La marca solucionó los defectos en el 70, pero la mala fama ya había corrido como la pólvora. Además, aunque el auto empezó a ser fiable en el 73, la crisis del petróleo lo dejó completamente fuera de juego. Las pérdidas fueron millonarias y NSU acabó totalmente barrida del mapa. Si quieren la historia de NSU, pídanmelo en los comentarios que a futuro lo podemos traer. Citroën Traction, éxito de ventas, pero André Citroën fue un empresario atípico. Sorprende leer su biografía y saber que estuvo a cargo de vigilar el racionamiento en París durante la Primera Guerra Mundial y que después derrochase dinero como si no hubiese un mañana en juegos y apuestas, pero también en su empresa. Más que por el ratio coste-beneficio, Citroën estaba obsesionadísimo con tener lo último y ser el primero. Sus talleres y fábricas tenían la mejor maquinaria y más moderna, sus autos eran los punteros en tecnología y esto era carísimo de mantener, aunque las ventas fuesen muy buenas. Cuando se presentó el Citroën Traction se convirtió en uno de los autos más avanzados del mundo. Fue el primer auto europeo que salía de fábrica combinando 3 avances con una carrocería autoportante, frenos hidráulicos y alumbrado eléctrico, además de ser pionero en la tracción delantera. Desde el principio fue un éxito de ventas, pero las primeras unidades tenían muchos problemas con las juntas homocinéticas en el eje delantero y Citroën tuvo que hacer frente a infinidad de reclamaciones de sus clientes. El resto del auto era excelente y las ventas seguían siendo buenas, pero la marca gastó millones en reparar las averías y sobre todo en corregir los defectos. La compañía entró en quiebra, André Citroën fue apartado de la dirección de la empresa y Michelin asumió su control como principal acreedor de la misma. Con el defecto subsanado, los Citroën Traction se convirtieron en autos excelentes, lo que hizo que se mantuviesen competitivos durante nada menos que 27 años, que fue lo que permaneció en el mercado. Lancia Beta. Vetado en Reino Unido. En el 72 Lancia presentaba su gama Beta con una berlina a la que más adelante se sumaría en un precioso coupé de 2 puertas, el mítico Beta Monte Carlo, del que naciera el 037, y un coupé hatchback denominado HPE de 3 puertas. Su concepción era muy moderna y sus mecánicas robustas y con temperamento, pero tenía un serio problema. Lancia siempre fue una marca pionera. Fue la primera en fabricar un motor V6. La primera en hacer un motor íntegramente de aleación ligera.
la primera en hacer una carrocería autoportante, la primera en poner suspensión independiente, y en el Lancia Beta fueron pioneros montando el tren delantero en un subchasis independiente. Una construcción que ahora, vos me vas a decir, hoy en día es muy común. Sí, esto no era un problema en sí. Al contrario, era una gran ventaja, pero desde el 69 Lancia era propiedad de Fiat y a sus nuevos patrones les gustaba ahorrar un poquito de plata, ¿no? Por otro lado, desde finales de los años 60 los fabricantes empezaban a tener claro que había que gastar menos acero y hacer los autos más ligeros. El espesor de las chapas se fue reduciendo, lo cual en sí no es una mala idea. El problema es que en aquellos años las pinturas y tratamientos anticorrosión no eran tan buenas como lo son hoy, como para proteger esas chapas de espesores tan reducidos. La más mínima burbuja de aire o desprendimiento de la capa protectora dejaba expuesto al metal, lo dejaba totalmente débil y expuesto a la corrosión. Esto no era un defecto solo de Lancia, ¿sí? Porque si ustedes tienen contacto con alguien que estuvo restaurando un Porsche 911 anterior al 74, que fue cuando empezó a ser recubierto de zinc para evitar la corrosión, los problemas de corrosión que ha tenido su coche en la mayoría de los casos, ¿sí? Les puede decir que estaban salados. Pero en el Beta esa corrosión afectaba mucho en un punto crítico, los anclajes del subchasis delantero. En el Reino Unido se exageró el problema de corrosión de los Lancia por parte de la prensa, que también tenía interés en proteger a las marcas autóctonas. Qué rara la prensa, ¿no? Y una campaña en contra del Lancia Beta corrió como la espuma, incluso se hacían chistes sobre la facilidad con la que estos autos se oxidaban. La situación llegó a tal extremo que Lancia tuvo que abandonar el mercado británico. Las ventas del Beta se vieron muy afectadas por esta mala reputación y Lancia se estrenaba frente a Fiat, sus nuevos amos, sus nuevos dueños, con un rotundo fracaso. Una lástima porque el auto en sí no se lo merecía. Era mucho mejor de lo que la fama insinuaba, pero bueno, cayó en manos equivocadas de la prensa. Alfa Romeo Alfetta GTV, demasiado caro de fabricar. El sucesor de los míticos Giulia GT Veloce fue el Alfa Romeo Alfetta GTV, un modelo con un diseño muy atractivo, obra de Giugiaro, y una concepción técnica impecable. Desde el principio estaba disponible con el famoso motor de 2 litros y doble árbol de levas a la cabeza, fabricado en aleación de Alfa Romeo, y más adelante salió una versión sobrealimentada denominada Turbo Delta, que hoy en día es muy cotizada, y el maravilloso obviamente V6 diseñado por Busso de 2.5 litros de cilindrada. Sus prestaciones eran muy buenas y aunque era algo más pesado que el Giulia, su eje trasero de Dion, con suspensión independiente y la caja de cambios atrás para equilibrar las masas, hacían que fuese mucho más eficaz. Por desgracia, el nuevo modelo era muy caro de fabricar y su rentabilidad era desastrosa. Se decía que la marca perdía dinero en cada ejemplar que fabricaba. De hecho, hay un rumor muy gracioso de que cuando Fiat se hizo con el control de Alfa Romeo, y el dueño, Agnelli, fue a visitar la fábrica, se interesó por un GTV. El director de la fábrica le dijo que por supuesto se lo vendía y que como detalle se lo vendía al precio de coste. A lo que Agnelli respondió que no, que prefería comprarlo al precio de mercado. Yo creo que ahí Agnelli dijo, pero estos son estúpidos, ¿cómo o sea, qué propaganda? Perfecto. Ford Edsel, el último, de repudiado a cotizado. Vamos con este número 5. Si no fuese porque Ford en aquella época era prácticamente la compañía más poderosa y rica del mundo, este auto habría hecho que desapareciese del mapa completamente. El Ford Edsel se fabricó solo 3 años y fue un desastre de 250 millones de dólares de la época. Estamos hablando 58 y 61. Así que imagínense en el valor del dólar. Uno de los fracasos más caros de la historia. Si tenemos en cuenta que el nombre del modelo era el del hijo del mismísimo Henry Ford, está claro que sus creadores habían puesto todo su empeño, todo en la mano de obra para fabricar un auto excelente, pero el Edsel tuvo una acogida nefasta en el mercado e incluso se hicieron bromas sobre su aspecto. Se decía que era el coche más feo de la historia, hoy en día lo vemos con cierta gracia, pero en el 58 era considerado un engendro, y fue apodado la vagina de Ford, sí, como lo escucharon, la vagina de Ford, por la forma de su calandra delantera. Mecánicamente tampoco se lucieron demasiado, su motor no rendía mucha potencia y su opulenta carrocería resultaba demasiado pesada. Este desequilibrio entre la potencia y el peso y el mal diseño mecánico hacían que los consumos se disparasen tanto como las averías.
Paradójicamente, este desastre industrial hoy en día es muy, pero muy cotizado debido a su escasa producción y su mala fama. Coleccionistas están atentos siempre. El Ford Edsel es uno de los autos americanos con menos unidades producidas. Las averías y problemas mecánicos han hecho que muchos hayan sido pasto de la trituradora y en la actualidad hay poco más de 5.000 unidades supervivientes. Y bueno, gente, hasta acá voy a dejar este video. Voy a hacer la parte 2, claramente. Espero les haya gustado. Si les gustó, si fue así, dejen su like, suscríbanse al canal. Y nos vemos en el próximo video de Urucoches. Adiós. Thank you.